Buenas tardes, compañeros, tutora. Este video corresponde a la parte final de la fase 2, presentado por el estudiante Orlando Escobar Fajardo, del grupo 104, de la materia Antropología Psicológica del programa de Psicología. Desarrollo del video. ¿Cómo vamos a desarrollar el video? Se pretende dentro del presente video hablar sobre los enfoques estudiados dentro del momento actual, todo con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal? Repito la pregunta, ¿cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal? Individuación es definido desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung como aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisible, un todo. Entonces, con esta explicación nos da a entender el doctor de que el individuo es un todo, es una unidad única, aparte e indivisible. La identidad personal se entiende por ello todas las partes que rodean a una persona, es decir, su conducta, su cognición, su adaptabilidad social al medio que le rodea, psicosocial y todo lo que ello conlleva, su comportamiento social y laboral. Se dividen dos elementos de la identidad personal que son bien importantes. Por un lado tenemos los aspectos personales y por el otro los aspectos sociales. Para poder complementar lo que estoy hablando en este video, me valí de un material escrito. Uno de ellos es de la Alianza Editorial, tres ensayos sobre teoría sexual de Sigmund Freud. Me valí también de un de algo que se llama el CIE-10, que es la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. CIE-10. Utilicé también diverso material, como es natural. Nosotros los psicólogos tenemos que estar entregados a la lectura, al conocimiento, al constante deseo de aprendizaje. La psicología no es estática, puesto que el comportamiento del ser humano no es estático. Nosotros, cada ser humano, somos un mundo diferente que vivimos en constante transformación, así aparentemente nuestro comportamiento social eh, y psicosocial sea el mismo. Este libro muy importante, El arte de no amargarse la vida, que también se lo recomiendo a los compañeros, del doctor Rafael Santandreu, un español muy importante, trae apuntes muy importantes y que seguro van a ser muy valiosos. También utilicé para este ensayo de la doctora Ángela Tapias, de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, el libro Victimología en América Latina, enfoque psicojurídico. Cuando hablamos de psicojurídico, perdónenme, no estamos hablando de la psicología encaminada únicamente al derecho. No, estamos hablando también y compromete el comportamiento humano eh, bajo normatividades. Todo comportamiento humano está regido por normatividades. Entonces, les repito que dentro de la identidad personal hay dos aspectos muy importantes que son los aspectos personales y los aspectos sociales. Identidad y enfoques estudiados. Por un lado, hablamos de los psicoanalíticos, eh, malestar de la cultura, donde el doctor Sigmund Freud nos habla de que lo cultural, de que debemos separar en ese momento lo cultural de la parte
sexual para poder entender el comportamiento y el pensamiento del ser humano como un todo. La parte cognitiva, mente y sociedad siempre unidos. Esta parte dice que la mente del ser humano es indivisible cuando para poderla estudiar dentro de su contorno social. No podemos aislar al individuo para poder estudiar su mente, sino que tenemos que estudiarlo dentro de su contorno social. Va otra parte que es histórico-cultural. La esencia de la conciencia es social. Ya esto vemos que es un poco distinto a la parte cognitiva. En esta se estudia al individuo desde su entorno cultural, sociocultural, histórico, para llegar a una definición o aproximarnos a una definición de determinados comportamientos de los seres humanos. La pregunta, ¿cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal? Recuerdan que esa fue la pregunta que hice al comienzo, la repito para tener claridad sobre qué estamos hablando. Mi identidad personal, ¿cómo soy yo? La tengo que, para poder definirme, personalmente tengo que dividirme, llamémoslo así, en cuatro aspectos. El personal, el social, el cultural y el psicológico. Pero transversal al personal tenemos el psicológico. Para poderme yo definir como persona, tengo que estar encuadrado dentro de un aspecto psicológico. Cualquier definición que vaya a dar de persona, la tengo que encuadrar dentro del aspecto psicológico. Y cuando hablo de, de mi identidad social, obligatoriamente la tengo que entrelazar con la parte cultural. Es imposible separar la parte social de la parte cultural, como es imposible dividir la parte personal de la parte psicológica. Eso viene a complementar un todo. La bibliografía, entre otros, hablamos de Freud, tres ensayos sobre las teorías sexuales que ya les mostré el libro, hablamos de Carlos Marx, El Capital, hablamos de Skinner, que habla del conductismo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que definir al ser humano en su aspecto psicosocial, obligatoriamente tendríamos que encuadrarlo dentro de la parte cultural, psicológica, social y personal para poder hablar del ser humano. La antropológica también. Entonces es necesario hacer eso. Y por último, no me queda más que agradecerles. Ustedes comprenderán el nerviosismo cuando uno está haciendo un video, puesto que no tiene esa continuidad frente a las cámaras, puesto que no tiene esa continuidad al momento de dirigirse a un público. Entonces eso causa constantemente de que uno cometa ciertas equivocaciones, pero lo importante es haber podido darle claridad a lo que quería explicarles y expresarles. Yo les agradezco, tutora, les agradezco a los compañeros y qué bueno sería que dentro de la carrera de psicología los estudiantes tuviésemos esa oportunidad de hacer no solo bastantes videos que nos permiten una libertad de expresión, sino también contribuirían grandemente a que se rompa ese temor, ese pánico escénico que produce el hablar ante un público. Y eso que yo lo estoy haciendo aquí a través de un video en la intimidad de mi hogar, entonces supongo que los que lo hacen abiertamente frente a un público real, pues van a estar un poco más nerviosos. Pero los psicólogos no podemos estar con nerviosismos a la hora de expresarnos y a la hora de hablar, porque es que un psicólogo nervioso tampoco da mucha seguridad al paciente. Muchas gracias y buena tarde.